La ciudad de Ica, la hermosa ciudad que vio nacer a Carlos Cueto Fernandini el 1 de septiembre de 1913. Cueto nació en el seno de una modesta familia. Sus padres fueron Napoleón Cueto y Rosa Victoria Fernandini. En su niñez se trasladó a la ciudad de Lima, donde estudia la primaria y parte de la secundaria en el Colegio Alemán, y el último año de estudios lo culminó en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, destacando académicamente. Realizó sus estudios superiores desde 1936 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde siguió la carrera de Derecho pero nunca la ejerció. Desde 1940 trabajó como secretario del ministro de Educación Pedro Olivera, durante el gobierno de Manuel Prado. Colaboró en la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Pública número 9359, que intentó combatir el analfabetismo tras los resultados del censo realizado en 1940, donde figuraba un amplio número de analfabetos, concentrados primordialmente en el 65% de la población rural. También participó de la creación del Instituto Psicopedagógico Nacional en 1941. Asumiendo la dirección de la sección de Sociología de la Educación. Cabe resaltar que este instituto favoreció la institucionalización de la psicología peruana. En 1942 se incorpora como profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde enseñó los cursos de Psicología General e Historia de la Psicología. Sin embargo, la experiencia previa en el Ministerio de Educación en Administración Educativa le orilló hacia el campo de la educación. De este modo, en 1945 obtiene la beca Rockefeller para estudiar Educación y Psicología en el Teachers College de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. En su retorno a Perú, cuando se crea la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 1946, Carlos Cueto asume el dictado de los cursos de Metodología de la Enseñanza de la Filosofía y Mediciones Mentales y Educacionales. De 1951 a 1958 fue nombrado decano de la Facultad de Educación. Durante este tiempo se creó una sección de Psicología en el Instituto de Filosofía y Psicología de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1952 volvió a viajar a Estados Unidos como profesor visitante a la Universidad de Columbia y a la Universidad de Indiana, donde enseñó el curso de Educación Comparada, pero en su regreso a Perú recayó sobre él la presidencia de la Sociedad Peruana de Filosofía entre 1954 y 1957. Ese mismo año fue contratado por la UNESCO como director del proyecto de educación para América Latina. En 1959 dirigió la División de Educación de la Organización de Estados Americanos de Washington, D.C. y en 1961 fue nombrado presidente de la Comisión Especial de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para investigar y analizar los problemas de la educación de América Latina. Cumpliendo estas funciones, conoce al presidente John F. Kennedy y publica sus conclusiones en un informe internacional. Carlos Cueto con Jorge Basadre serían directores de la Biblioteca Nacional del Perú y también ministros de la Educación. Basadre lo fue en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero en 1945 y en el segundo gobierno de Manuel Prado en 1956, mientras que Cueto lo sería en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. El interés de la bibliotecología llevó a Cueto a publicar varios artículos en el diario El Comercio, revistas especializadas y hasta un libro, coautoría con Lili Caballero, quien sería su esposa desde 1950 y le acompañaría en diversas travesías académicas, laborales, culturales y gubernamentales. Lili Caballero fue una educadora especializada en educación inicial entre 1982 y 1984. Fue una asesora del Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. También fue vicepresidenta del directorio del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas. Publicaron un libro que se tituló Pongamos en marcha las bibliotecas escolares. Tuvieron 3 hijos. Alonso Cueto, el mayor, obtuvo su doctorado en la Universidad de Texas.
cultivando diversos géneros narrativos y es miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Marcos, el segundo hijo, es profesor principal en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde dicta el curso de Historia de la Salud Pública. El tercer hijo, Santiago Cueto, siguió estudios doctorales en Psicología Educativa y en la Universidad de Indiana, siendo también fundador y presidente de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana y actualmente es investigador de la GRADE, Grupo de Análisis para el Desarrollo. Continuando con Carlos Cueto, tuvo una amplia experiencia en la educación superior universitaria, hecho que se reflejó en varias de sus obras, como por ejemplo el discurso Bases en la Universidad Peruana, que luego se publicó como un libro. En 1963 fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Cultura, de la cual era director José María Arguedas, amigo personal de Carlos Cueto. En 1965 fue nombrado ministro de Educación, cargo que ejerció desde el 30 de julio hasta el 15 de septiembre, pero debido a presiones del Congreso renunció todo el gabinete, pero nuevamente fue nombrado ministro de Educación desde el 15 de abril hasta el 30 de diciembre de 1966. Pero en esta ocasión fue censurado por el Congreso por defender la honorabilidad del Poder Ejecutivo. El primer contacto que tuvo Carlos Cueto con la psicología fue a través de la filosofía, con autores como Aristóteles, Santo Tomás, Max Scheler, Edward Sprenger, José Ortega y Honorio Delgado, con quien cultivó amistad y tuvo ciertas coincidencias, pues ambos compartían una visión muy similar sobre el hombre y tenían interés en la educación. Podemos ubicar la postura de Carlos Cueto como destacadamente humanista y filosóficamente fenomenológico. El Instituto Psicopedagógico Nacional convocó a diversos especialistas y estuvo a cargo de una comisión presidida por Julio Chiriboga Vera, uno de los fundadores de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El equipo estuvo conformado por Walter Blumenfeld como encargado del Departamento de Investigación de Paidología Normal, Luis Aquiles Guerra a cargo del Departamento de Investigación de Paidología Especial, Julio Preto a cargo del Departamento de Investigaciones Antropológicas, Carlos Cueto a cargo del Departamento de Sociología de la Educación, Luis Felipe Alarco a cargo del Departamento de Investigaciones Pedagógicas y Maurice Simon a cargo del Departamento de Orientación Profesional. Carlos Cueto investigó el ausentismo escolar en la ciudad de Lima, recurriendo al análisis sociológico de diversas variables tales como el contexto familiar, la condición de migrantes de muchos escolares y sus familias, las desigualdades económicas y las condiciones educacionales en que tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como su impacto en el rendimiento y deserción escolar. Señaló que la psicología tiene por objeto el conocimiento científico del hombre, diferenciados los fenómenos biológicos de los psicológicos, ya que si bien los segundos son consecuencia de los primeros, su naturaleza es distinta, pues es espiritual. Reconoce, además, que el hombre es un forjado por la cultura, por lo tanto, está inmerso en una realidad física y social, pero dadas sus cualidades psicológicas tiene la capacidad de controlar la naturaleza. También a su vez, el hombre está afectado por el medio ambiente y se adapta a él de forma diferente como ocurre en otros seres vivos, gracias a los estados psíquicos conscientes. Carlos Cueto fue uno de los pilares en el Instituto Psicopedagógico Nacional. En 1955 fundó el Instituto de Psicopedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que publicó la serie de estudios psicopedagógicos entre 1955 y 1960. Otro aporte de Carlos Cueto Fernandini a la psicología peruana ha sido la publicación del libro Psicología en 1965, que fue empleado para la enseñanza de esta materia en el nivel secundario de educación. Este libro nos revela la visión psicológica que se alinea con el humanismo, equilibrando los aspectos biológicos y sociales internos y externos, conscientes e inconscientes, que determinan la conducta humana.
La psicología de Cueto tiene también influencias del funcionalismo, escuela en la que se formó durante su estancia en Estados Unidos, ya que señala que tanto la inteligencia como el aprendizaje están determinados a facilitar la adaptación del hombre a su medio. Por otro lado, encuentra en la riqueza emocional del hombre el punto de partida de su mundo interno y la voluntad necesaria para actuar, por lo que también se reconocen elementos fenomenológicos en la propuesta psicológica de Cueto. Su psicología tiene un trasfondo intencionalista pero también racionalista, posturas propias de sus trabajos filosóficos previos, en las que su visión integral del hombre comprende aspectos religiosos, estéticos y racionales. Por ello, entiende que el ser humano está determinado a perfeccionarse a través de la razón y de los valores, cuya empresa formativa, en consecuencia, es vital para que el hombre se ajuste correctamente a la sociedad. Pero en general, decía que el hombre ha perdido su fe en el poder creador de la filosofía. Por ello era fundamental la formación filosófica de las jóvenes generaciones. Fue el 9 de junio de 1940 en que 26.000 empleados del gobierno de Prado realizaron un censo nacional luego de 64 años, ya que el último censo en 1876 arrojó una población de 2.700.000 habitantes. Este nuevo censo se realizó bajo la necesidad de conocer la realidad demográfica del país para poder emprender medidas políticas en los diversos sectores del Ejecutivo. Los resultados del censo en el campo educativo arrojaron que, de una población de 6.207.967 habitantes, 2.070.270, es decir, el 57.61%, eran analfabetos, a pesar de que se hallaban en edad post-escolar. Estas aterradoras cifras motivaron varias medidas para disminuir el analfabetismo e incrementar la cobertura educativa en el Perú. Tanto en su contenido como en su forma, la Ley de Educación pretendía reformar el sistema educacional. Si bien Cueto colaboró con la reforma educativa, consideraba que, en tanto la sociedad no madure conforme a las leyes que promulga el Estado, todo esfuerzo es en vano, ya que es ingenuo pensar que la sociedad inculta vaya a cumplir las leyes de buenas a primeras. Cueto considera que la educación es una puerta abierta para poder asumir nuestros derechos, ya que la dignidad del hombre, así como la libertad, dependen de una gran medida de la seguridad de sus derechos, coincidiendo con Jerome Brunner, figura importante de la reforma educativa estadounidense y esencial promotor del movimiento cognitivo en la psicología y la educación. En este sentido, la formación jurídica de Cueto le permite sustentar firmemente que la educación asegura a todos los hombres la igualdad ante la ley. La ignorancia es, en sus efectos sociales, una forma de injusticia. Por ello, la educación es imprescindible para generar de forma sostenible el desarrollo social y económico de la nación, pero también por ello la educación no es solo un problema pedagógico, sino también social. En la ecuación educacional de Carlos Cueto tiene diversos componentes. Es de vital importancia la formación religiosa, pues la educación impregna en la vida de todo hombre una concepción de la vida, del mundo, de la sociedad, del hombre mismo y de Dios. En este sentido podemos decir que nuestro autor asumió una visión católico-progresista de la educación que refleja su catolicismo y que se sustenta en la obra de figuras esenciales como Santo Tomás de Aquino y John Henry Newman, quienes propusieron la unidad de saberes teológicos y científicos. Cueto señala que la educación busca la integración de la persona y de la sociedad como un todo, con el ambiente biológico y físico, que ambas sirve de marco para el despliegue de sus actividades, y la educación tiene por finalidad mantener el equilibrio interior de las formas sociales. Lamentablemente, nuestro contexto se enfrenta a obstáculos que no están presentes en los sistemas educativos de países avanzados. Es decir, de Cueto, estas limitaciones son su excesivo conservadurismo y su esquema estático que fomenta el enquistamiento de estructuras educacionales anticuadas, el centralismo estatal
que obvia las particularidades geográficas y socioculturales de cada región del país. También la rigidez e inflexibilidad del sistema educativo que no llega a articular los diversos niveles de enseñanza y tampoco se adapta a las diferencias individuales de los estudiantes. Y por último, el acceso desigual a una enseñanza de calidad en diversos sectores de la población. Intentó articular los contenidos de la educación inicial, primaria y secundaria, con objetivos claramente diferenciados, considerando los aspectos psicológicos y sociológicos de los estudiantes en cada etapa de su desarrollo. Con esto se orienta a consolidar la personalidad de los educandos de forma autorregulada, de modo que los saberes y conocimientos, destrezas y capacidades éticos y morales, conductuales y evolutivos, planificadamente organizados en la escuela, les ofrezcan a los estudiantes las herramientas pertinentes para adquirir autonomía de pensamiento y de comportamiento. Asimismo, formuló el siguiente decálogo para la reforma educativa. La planificación integral de la educación, inspirada en sus propósitos por la ideología democrática, tecnificación y descentralización de los sistemas administrativos, universalización de la educación primaria, diversificación de la educación secundaria, establecimiento de carreras cortas a nivel postsecundario, ampliar las construcciones escolares, elevar la condición económica y social del magisterio, extensión de la educación universitaria y por último, priorización de las condiciones intelectuales y morales del alumno. Un aspecto fundamental de la visión pedagógica de Carlos Cueto Fernandini es que apostó por el binomio familia-escuela, ya que el alumno no puede ser considerado como una realidad abstracta, sino como un producto del seno familiar. Por ello, el rol de los padres es esencial en la educación. Los padres entonces son responsables de la formación de las cualidades espirituales de los hijos por medio del amor, que debe ser el insumo para formar y disciplinar, de modo que las funciones educativas de la familia se deben ejecutar en un fino equilibrio con la escuela y la sociedad, poniendo siempre al niño en el centro de todos los esfuerzos educacionales, porque hacer lo contrario constituye un pecado pedagógico. Como conclusión, la visión pedagógica de Carlos Cueto es una compleja y completa maquinaria de principios, acciones y propuestas concretas, sobre la base de los saberes pedagógicos y la investigación educativa, que el autor sabe expresar coherente y poéticamente, trascendiendo en el tiempo y la cultura. Por ello, Carlos Cueto Fernandini es considerado uno de los más grandes maestros peruanos.